24. Al hacer este pedido, sufrí por un instante lo que solo puedo describir como un agudo desdoblamiento de mi atención, un golpe que al principio, cuando me incorporé de un salto, me redujo al ciego movimiento de tomarlo entre los brazos, de apretarlo contra mí y, mientras me apoyaba en el mueble más próximo para sostenerme, de mantenerlo instintivamente de espaldas a la ventana. La aparición de que ya he hablado estaba ante nosotros. Peter Quint había surgido como un centinela frente a una prisión. Inmediatamente pude verlo llegar a la ventana. Luego vi su pálida faz de condenado pegarse al vidrio y escrutar el aposento. Decir que en un segundo tomé mi partido representa burdamente lo que ocurrió dentro de mí. Sin embargo, no creo que una mujer tan abrumada haya logrado, en tan corto tiempo, ser más dueña de sus actos. Por el horror mismo de esa presencia inmediata, comprendí que debía mantener al niño ajeno a ella. La inspiración, es inútil llamarla de otro modo, me infundió el sentimiento de mi coraje, de mi capacidad. Podía hacerlo. Era como luchar contra un demonio por un alma humana. Y al pensar en ello pude ver al alma humana, que tenía una adorable frente infantil bañada en sudor. Yo, los brazos extendidos y las manos temblorosas, lo sujetaba por los hombros. El rostro próximo al mío no estaba menos pálido que el rostro pegado a los cristales, e instantes después dejaba escuchar una voz que aspiré como una fragancia exquisita. No era una voz sorda ni débil, aunque parecía venir de muy lejos. Sí, yo la tomé. Entonces, con un gemido de felicidad, lo abracé locamente, y mientras lo tenía apretado contra mi pecho, donde podía sentir el formidable latido del pequeño corazón en el cuerpecito súbitamente afiebrado, continué vigilando al personaje de la ventana. Lo vi moverse y cambiar de postura. Lo he comparado a un centinela, pero su lento ir y venir me recordó, por un momento, el andar de una fiera a quien han arrebatado su presa. Tuve que atenuar la llama de mi avivado coraje para no dejarme arrastrar. De nuevo, la mirada siniestra brillaba tras los cristales. El miserable nos clavaba los ojos como si espiara y aguardara. Pero yo me sentía capaz de hacerle frente. Sentía, a la vez, que el niño ignoraba su presencia. Esto me indujo a continuar hablando. ¿Para qué la tomaste? Para saber lo que usted decía de mí. ¿Abriste la carta? Sí. Aflojé los brazos. Otra vez, al separarlo un poco de mi lado, observé el rostro del niño, donde el brusco cese de la ironía mostraba hasta qué punto lo había estragado el malestar. Era prodigioso que al fin, gracias a mi triunfo, sus sentidos estuvieran sellados y la comunicación rota. Miles se sabía en presencia de algo que ignoraba. Ignoraba que yo también estaba en presencia de lo mismo y sabía ante qué. Pero, ¿qué podía importar su malestar cuando mis ojos, al dirigirse a la ventana, vieron el aire transparente y, gracias a mi triunfo, la maligna influencia vencida? No había nada en la ventana, y yo había triunfado, y triunfaría del todo. Lancé una exclamación de júbilo. —¿Y no encontraste nada? Movió la cabeza del modo más triste, más pensativo. —Nada, nada —contesté casi con un grito, sin poder reprimir mi alegría. —Nada, nada —repitió melancólicamente. Lo besé. Tenía la frente empapada en sudor. —¿Y qué hiciste de ella? —La quemé. —¿La quemaste? Tenía que ser ahora o nunca, dije. —¿Eso hiciste en el colegio? —¿En el colegio? ¿Tomaste cartas u otras cosas? —¿Otras cosas? Ahora parecía pensar en algo muy distinto que solo alcanzaba a través de su inquietud, pero al fin lo alcanzó. —¿Si yo robaba? Me sentía enrojecer hasta la raíz del cabello, pensando cuál de las dos cosas era más extraña, si hacer tal pregunta a un caballero o ver que acogía mi pregunta con una indulgencia que daba la pauta de su derrota. —¿Por eso no podías volver? Sentí un pequeño y triste asombro. —¿Sabía usted que no podía volver? —Lo sé todo. Me dirigió una larga y extraña mirada. —¿Todo? —Todo. —Entonces tú. Pero no pude repetirlo. Miles pudo, con sencillez. —No, no robaba. Debió de leer en mi rostro que lo creía ciegamente, pero mis manos, por puro cariño, lo sacudieron como preguntándole por qué, si no había nada de por medio, me había condenado a tantos meses de tortura.
¿Qué hiciste entonces? Miró hacia el techo con vago sufrimiento y respiró 2 o 3 veces seguidas, dificultosamente. Se lo hubiera creído en el fondo del mar, levantando los ojos hacia un débil crepúsculo verde. —Y bien, decía cosas. ¿Solo eso? Pensaron que era suficiente para expulsarte. Nunca. En verdad, una persona expulsada explicaba tan poco lo sucedido como este jovencito. Pareció considerar mi pregunta, pero con un despego casi total e irremediable. Bueno, supongo que no debí decirlas. ¿Pero a quién decías esas cosas? Evidentemente trataba de recordar, pero no pudo. Había olvidado. No lo recuerdo. Llegó casi a sonreírme en la desolación de su derrota. Y en verdad, su derrota era tan completa que yo debía abandonar el asunto. Pero estaba infatuada, cegada por mi victoria, aunque mi victoria tuvo por consecuencia, en vez de acercarlo a mí, acentuar nuestra separación. Le pregunté, ¿a todos? No, solamente a... Pero movió la cabeza, fastidiado. No recuerdo sus nombres. ¿Eran tantos? No, solo unos pocos. Aquellos que me gustaban. ¿Aquellos que le gustaban? Me parecía entrar, no en la luz, sino en una oscuridad todavía más intensa. Al cabo de 1 minuto, de la compasión misma surgió la espantosa inquietud de pensar que tal vez fuera inocente. Enigma confuso e insondable, porque si era inocente, ¿qué era yo entonces? Quedé paralizada cuando me rozó ese pensamiento y se aflojaron mis brazos. Él me volvió la espalda con un profundo suspiro, y yo soporté que mirara hacia la ventana vacía, sabiendo que ahora no había nada que temer por ese lado. Y ellos repitieron lo que dijiste. Continué después de un momento. Muy pronto estuvo a cierta distancia de mí, respirando con esfuerzo y dándome la impresión, aunque ya no demostraba cólera por ello, de hallarse encerrado contra su voluntad. De nuevo miró la luz incierta, como si ya de todo aquello que lo había sostenido hasta entonces nada quedara, fuera de una indecible ansiedad. Replicó, no obstante. Sí, debieron de haberlo repetido. A los que les gustaban. Era algo menos de lo que esperaba escuchar, pero reflexioné un poco. ¿Y estas cosas llegaron a oídos de los profesores? Oh, sí, respondió sencillamente. Pero nunca pensé que las contarían. ¿Quiénes? ¿Los profesores? No, nada dijeron. Por eso te lo pregunto. Volvió de nuevo hacia mí su pequeño y encantador rostro afiebrado. Sí, era demasiado malo. ¿Demasiado malo? Lo que supongo que dije alguna vez, para que lo escribieran a casa. No puedo expresar la exquisita y patética contradicción que había entre esas palabras y el niño que las pronunciaba. Solo sé que al cabo de un instante me oí exclamar con familiar violencia: «¡Chismes y tonterías!». Pero al instante después debí preguntar con bastante severidad: ¿qué cosas eran? Mi severidad iba dirigido por entero a sus jueces, a sus verdugos. Sin embargo, lo indujo a separarse de mi lado, y ese movimiento hizo que yo, incorporándome de un salto y lanzando un grito irreprimible, lo tomara violentamente entre mis brazos. Porque otra vez, contra el vidrio, como para marchitar su confesión y suspender su respuesta, estaba el odioso autor de nuestra desgracia, la faz pálida y maldita. El derrumbe de mi victoria inminente y el nuevo comenzar de la batalla me produjo vértigo, de modo que mi salvaje impulso sirvió para delatarme por completo. Pero mientras me traicionaba a mí misma, comprendí que Miles tan solo adivinaba lo sucedido. Para él no había nadie en la ventana. Entonces dejé que mi arrebato convirtiera el apogeo de su decepción en la prueba misma de que por fin estaba libre. «¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más!», grité al visitante, mientras intentaba retener al niño entre los brazos. «¿Está ella aquí?», preguntó Miles, ansioso. A pesar de sus ojos vendados, había comprendido el significado de mis palabras. Después, como su extraño ella me trastornó hasta el punto de que, fuera de mí, lo repetí como un eco, él contestó con súbita furia: «¡La señorita Hessel! ¡La señorita Hessel!». Estupefacta, comprendí su exclamación. Suponía que se estaba reiterando nuestra escena con Flora. Esto solo acreció mi deseo de mostrarle que mi victoria era aún mayor. «No es la señorita Hessel,
Pero está en la ventana ante nosotros. Está ahí. El cobarde monstruo. Está por última vez. Al cabo de un segundo en que movió la cabeza, con el gesto de un perro anheloso que ha perdido la pista, y la echó hacia atrás como en busca de aire y de luz, volvióse hacia mí, pálido de cólera, perplejo, mirando vanamente en todas direcciones y no encontrando nada, aunque yo sentí el aposento envenenado por la dominante y abrumadora presencia. ¿Es él? Estaba tan decidida a obtener una prueba absoluta que fingí una glacial tranquilidad para desafiarlo. ¿A quién te refieres? Peter Quinn. ¡Ah, demonio! Su rostro dirigió, nuevamente, alrededor del aposento, una convulsa súplica. ¿Dónde está? Todavía resuena en mis oídos el nombre maldito que llevaba implícitos su absoluta entrega y su tributo a mi abnegación. ¿Qué importancia tiene ahora, vida mía, ahora y nunca? Ya eras mío, exclamé, dirigiéndome a la fiera, pero él te ha perdido para siempre. Después, para demostrar que había cumplido mi obra, ¡ahí! ¡Ahí! Grité, señalándoselo a Miles. Pero Miles se había escapado de mis brazos y, volviéndome la espalda, exploraba a nuestro alrededor, escrutaba la ventana para ver tan solo el día apacible. Bajo el golpe de esta pérdida que tanto me enorgullecía, lanzó el grito de una criatura que cae al abismo, y el abrazo con que lo recobré pudo haber sido el sujetarlo en su caída. Lo sujeté, sí, lo estreché contra mi pecho. Puede imaginarse con qué pasión. Pero después de un minuto empecé a sentir lo que realmente estrechaba. Estábamos solos en el día apacible, y su pequeño corazón, desposeído, había dejado de latir.